Jóvenes, muy buenas tardes, de nueva cuenta. Vamos a continuar con la clase de circuitos. Antes de comenzar la pregunta de rigor, ¿existen algunas dudas o preguntas con lo visto en la clase de ayer? Todavía con la parte de leyes de Kirchhoff y análisis con reducción de resistencia. ¿No existen dudas, jóvenes? ¿Todo bien? No. Ok, vamos a ver hoy nada más un tema rápido. Bueno, no tan rápido, pero va a ser el último y con eso terminaremos para que tengan, bueno, tenemos dos temas para el examen del próximo martes. Hasta el momento hemos visto cómo se aplican las leyes de Kirchhoff en los circuitos, dependiendo de lo que nosotros queramos. Vimos uno que podemos combinar tanto la ley de corrientes con la ley de tensión. Pero realmente no hemos visto como tal un punto de referencia. Tal vez, como vimos en esas leyes, podríamos tener demasiadas ecuaciones y el ejercicio se puede ver un poco más complejo. Para poder hacer la reducción de esas ecuaciones, se utilizan varios análisis. Uno de ellos es el análisis nodal. Como su nombre indica, se va a dedicar a analizar los nodos de un circuito. Para realizar esto necesitamos tres pasos. El primero, que seleccionemos un nodo de referencia. Cuando tenemos un circuito de ejemplo, hay que encontrar un punto, un nodo que sea nuestro nodo de referencia. Por lo regular, los nodos de referencia se coloca una tierra. El símbolo de tierra más común es este. A ese nodo se le coloca este símbolo, que representa a la tierra un voltaje 0. Ojo, les comentaba en clases anteriores que, bueno, el análisis nodal se refiere a las diferencias de voltajes que va a haber en los diferentes nodos. Vamos a tener las diferencias entre un nodo y otro. ¿Por qué se coloca el nodo de referencia? Bueno, se necesita un nodo que tenga valor 0 para poder hacer esos análisis. Ahora, ya teniendo nuestro nodo de referencia, el segundo paso sería aplicar leyes de corrientes de Kirchhoff en cada nodo. ¿Por qué leyes de corriente? Bueno, hemos visto que las leyes de corriente aplican para los nodos de los circuitos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, las corrientes que entran y las corrientes que salen dependiendo del nodo. Y finalmente, resolver las ecuaciones. Vamos a tener un número determinado de ecuaciones simultáneas con diferentes variables. Les comentaba que dependiendo del número de variables, va a ser el número de ecuaciones que vamos a tener. Por ejemplo, si tenemos dos variables, vamos a tener dos ecuaciones. Si tenemos tres variables, tres ecuaciones. Tenemos que tener a fuerza sí o sí esas ecuaciones para poder resolver.
No sé si ya tomaron alguna materia de álgebra lineal. ¿Ya tomaste materia de álgebra lineal o todo esto que están tomando ahorita? ¿Jóvenes? Sí, ya, pero creo que ya no recuerdo muy bien. Ok, si se han de acordar, no también quiero que tampoco me recuerden directamente, pero si se han de acordar, utilizaban algunas técnicas para solución de ecuaciones. Ah, Si sí, se acuerdan, tenían tres ecuaciones para tres variables diferentes. Una de los métodos más conocidos pues, es el método de sustitución. sí, Sustituían variables en una sobre otra para obtener el resultado final. Otra solución es a través del método de Gauss-Jordan. sí, el de igualación. Si se acuerdan del método de Gauss-Jordan, créanme que lo van a utilizar mucho en esta clase. Nos facilita mucho la solución de ecuaciones. Obviamente todavía no voy a ponerles ecuaciones tan complejas o circuitos utilizando esta resolución, porque, bueno, entiendo que ya pasó la materia y tampoco es meterles. Además, la materia no nos da tanto tiempo como para meternos de lleno a este método. Teniendo en cuenta esto, bueno, vamos a utilizar el método de sustitución. Si alguno de ustedes desea utilizar el método de Gauss-Jordan, no hay ningún problema. Vamos, utilicen el que se les haga más fácil. Entonces, ya teniendo en cuenta estos tres datos, vamos a ver cómo se hace ese análisis nodal. Tengo el siguiente circuito. Tenemos este circuito. Tenemos una corriente I1, una corriente I2, aquí una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3. Tomando en cuenta lo que acabamos de ver de cómo se tiene que utilizar este análisis nodal, debemos de colocar un nodo de referencia. En este caso, ¿cuántos nodos tengo en ese circuito? Yo veo dos, creo, o uno. ¿Qué serían? Bueno, B2, los más, ¿cuántos logran ver ahí? Dos. Dos. Bueno, no exactamente hay dos, de hecho hay tres. Imagino que los dos que ven son ese de acá y ese de acá. Ah, el de abajo, ¿no? Y faltaría el de abajo. Ah, ok. Todo este es un nodo, otro nodo aquí y otro nodo aquí. Recuerden que la condición de un nodo es un punto que se conecte con varios ramas y solamente compartan un solo nodo. En ese caso, vemos que tanto la fuente de corriente 1 y 1, la fuente de corriente y 2 y las dos resistencias se unen en este punto. En este punto se unen esa la resistencia R2, 42 y la resistencia 3. Y en este último nodo se conectan tanto la corriente I1, la resistencia 1 y la resistencia 3. Voy a llamar a este nodo el nodo A y este el nodo B. Entonces, según el análisis
debemos de colocar un nodo de referencia. En este caso, ¿cuál nodo me convendría más que fuera referencia? Este de aquí. ¿Por qué ese? Bueno, de entrada, aquí veo que si yo tengo aquí un voltaje que sea de valor 0, aquí voy a tener otro voltaje, un voltaje que, bueno, un voltaje cualquiera, en este caso voltaje de A, si lo defino con este, voy a hacer una diferencia potencial en donde este voltaje es mucho mayor que este. ¿Por qué? Porque este vale 0. Recuerden, esa referencia vale 0. Entonces ya conozco, ya coloqué mi nodo de referencia. Ojo, ese nodo de referencia puede ser cualquier otro nodo. Yo pude haber llegado y decir, ¿sabes qué? No quiero que el nodo quede aquí, que quede aquí. Y hubiera funcionado. Pero por practicidad, coloquemos el nodo ahí abajo. Después vamos a ver cuáles son las voltajes y corrientes que va a haber en nuestros circuitos. Pongamos esta fuente. Aquí va a haber una corriente I1 que va a entrar. Que sería esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una fuente de corriente. De aquí va a haber otra corriente que va a salir. ¿Por qué? Porque es la fuente. Y vemos que la dirección de la corriente es esta. Por lo tanto, aquí habría una corriente que sale. ¿Qué pasa con las corrientes de la resistencia? Como hemos mencionado, las corrientes de resistencias o las resistencias van a absorber energía. Por lo tanto, su corriente va a ser de entrada. A esa la llamaré simplemente I1 y a esta I2. El voltaje que van a tener estas resistencias, bueno, no tanto voltaje, tienes que ver eso. La corriente I2 entra por aquí, pasa por la resistencia, porque está en serie, y vuelve a salir por esta parte. En el análisis de este nodo B, esa corriente I2 está entrando. ¿Qué otra corriente va entrando? La corriente que va de la fuente de corriente. De esta manera, estas dos entran. Y al igual que vimos con las resistencias, la corriente que va a la resistencia 3 va a salir del nodo, pero va a entrar a la resistencia. A esta la llamaremos I3. Luego, yo voy a colocar que en este nodo existe un voltaje. Yo lo llamaré voltaje A. Y aquí también en ese nodo hay un voltaje B. ¿Por qué se colocan esos voltajes? Bueno, va a ser la diferencia que voy a obtener para poder hacer mi análisis. Es necesario colocar esos voltajes en cada uno de los nodos que yo voy a teniendo. Ya colocado los entradas de mis nodos, ahora sí empiezo a hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos. Mi nodo A. ¿Cuál sería la ecuación de mi nodo A? De esta nodo. ¿Cuál sería la primera ecuación de ese nodo? Se empezaría con R2, ¿no? Recuerden que empezamos con corrientes. ¿Qué corriente está entrando a mi nodo?
Y 1. y 1. De ahí, ¿qué corrientes van saliendo? Bueno, hay otra corriente que entra en el nodo. El 2. ¿Y 2? ¿Y también qué dirección va? Positivo. Si dan cuenta, nada más la única que entra es I1. Tanto esa corriente de resistencia 1 como la corriente de resistencia 2, como la corriente de la fuente 2, van saliendo. Habíamos dicho que las corrientes que entran van a ser igual a la suma de todas las corrientes que salen. Entonces tenemos esa ecuación de del nodo 1, del nodo A. Chequen, en la corriente que entra, la corriente 2 va saliendo. ¿Por qué va saliendo? Por la dirección de la fuente. Chequen la flecha donde va. Esa corriente no se puede cambiar. La corriente de las fuentes va en la dirección que nos indique la flecha. Y la dirección de las corrientes que pasan por las resistencias, pues van hacia su dirección porque están absorbiendo. En el caso de la resistencia 1, pues bueno, va directamente a tierra. En el caso de la resistencia 2, entra y al final vuelve a salir por aquí. Pero ahorita veremos eso. Ya teniendo en cuenta nuestra primera ecuación del nodo A, puedo aplicar igual lo mismo para el nodo B. En este caso, ¿cuáles son las corrientes que salen? Con lo que entra. Y 2. Y 2 mayúscula, y 2 minúscula. Y la única que sale sería Y 3. y 3. De esta manera ya tengo dos ecuaciones. Si nos damos cuenta, ¿cuántas variables tengo ahí? 3. Que serían I1, I2 y 3. En ese momento solamente tengo dos ecuaciones. Me faltaría una. ¿Qué podría hacer? Pues podría aplicar tal vez aquí un lazo y obtener la última ecuación. Pero eso sería a daros todavía más trabajo para realizar ese análisis. ¿Qué es lo que se va a hacer? Sustituir las corrientes. ¿De qué manera? Pues bueno, vamos a ver qué valor tiene la corriente 1 de esa resistencia. ¿Cuál es la ecuación para obtener la corriente de una resistencia? Utilizando la ley de Ohm. La corriente. Y de la corriente, ¿cuál es la ecuación de la corriente? Voltaje sobre resistencia. Recto, voltaje sobre resistencia. Vamos a ponerla acá arriba. Igual a V sobre R. Muy bien. Si yo quiero obtener la corriente de esta resistencia R1, ¿cómo me quedaría? Muy bien. ¿Qué es realmente el voltaje? ¿Se acuerdan lo que vimos en las primeras clases? El voltaje realmente es una diferencia de potenciales. En este caso de esa resistencia 1, vamos a ver la diferencia de potencial entre este punto, entre esta terminal de resistencia y esta terminal de resistencia. Vamos a ver cuál es la diferencia de potencial. Es decir, tengo que colocar en mi ecuación el voltaje que tengo en A menos el voltaje que tengo en este nodo. En este caso, este nodo vale 0. Ahora, ¿por qué coloqué en esta dirección primero voltaje A y luego voltaje de referencia?
¿por qué no lo coloqué al revés? Primero el de referencia y después el voltaje A. ¿Quién me indica eso? La dirección de la corriente. ¿En qué dirección va? Hacia abajo. Por lo tanto, se va a restar el voltaje que tenga en en donde empieza la corriente, a donde termina la corriente. Es primero por donde entra, vamos a llamarlo así, menos por donde sale. En este caso, como son dos nodos, simplemente es el voltaje que entra, que es A, y el voltaje, la otra terminal, donde sale la corriente, que es el voltaje de referencia, que sería C. Tomando en cuenta esto, pues simplemente dividimos esto sobre la resistencia 1. Si hago sustitución de valores, bueno, si hago que elimino el 0, cualquier número menos 0, pues me da el mismo número, tendría el voltaje A sobre R1 para la corriente 1. ¿Qué pasa si yo quiero obtener la corriente 2? La corriente 2 es la corriente que pasa en esta resistencia. Pero ¿qué vemos? Está en medio de dos potenciales, entre el voltaje del nodo A y el voltaje del nodo B. Tomando en cuenta lo que acabamos de decir de la dirección de corriente, ¿cómo me quedaría la ecuación para obtener la corriente de la resistencia 2? ¿Cuál tiene que ser la ecuación, jóvenes? ¿Cuál es la dirección de la corriente? ¿Dónde empieza y dónde termina? Empieza en esa parte. La corriente para la resistencia entra en este nodo y sale en este nodo. Entonces es la corriente por donde entra, bueno, la corriente por donde entra, menos bueno, el voltaje por donde está entrando, menos el voltaje por donde está saliendo la corriente de esa resistencia. Y al final tendríamos esta ecuación para esa resistencia. El voltaje que tengo en el nodo A menos el voltaje que tengo en el nodo B sobre la resistencia 2. Y para la corriente 3, ¿cuál sería la ecuación? Sería V0 menos VA. El corriente 3. ¿Cuál es corriente 3? Recuerda que es el nodo A y es el nodo B. Corriente 3 es la que pasa por la resistencia 3. Ajá. ¿Cómo quedaría la ecuación? ¿Qué sería? Sería lo mismo que lo que pasa en esta resistencia 1. La corriente entra por este nodo y sale por este nodo.
sería el voltaje que tengo por donde entra la corriente, que sería el voltaje en el nodo B, menos el voltaje en la referencia. Como referencia, pues vale 0 sobre la resistencia 3. Sustituyendo el valor, bueno, no sustituyendo el valor, sino aplicando esta resta, pues daría 0. Bueno, nos daría simplemente el voltaje del nodo B sobre la resistencia. De esta manera, ya obtuve las tres corrientes de estos tres elementos. ¿Por qué no tomé en cuenta esto? Porque esas son fuentes y ya tienen un voltaje establecido. Por eso no se toma como variables, serían unas constantes. Ya tengo mis corrientes. ¿Qué me faltaría hacer? Ir directamente a sustituir los valores. Si hago la primera en la ecuación 1, voy a llamar esta la ecuación 1 y esta la ecuación 2. Si sustituyo valores de la ecuación, de esos valores de corrientes en la ecuación 1, tendría la fuente, es igual a la fuente 2, más corriente 1. ¿Cuál es corriente 1? Voltaje de A sobre la resistencia 1. Más el voltaje en A menos voltaje en B sobre resistencia 2. Y finalmente, si sustituyo valores en la ecuación 2, tendría que la corriente de la fuente más I2, que I2 vale esto. Ahora, aquí atento. Esta corriente como está, así se va a quedar. Este voltaje va a quedar así, como está. No se puede que en algún momento yo pueda cambiar esa dirección en cualquier momento del análisis. Así como lo coloqué, así se va a quedar. En este caso, quedaría igual. Voltaje de A menos voltaje de B sobre R2. Y todo esto va a ser igual a corriente 3, que simplemente es voltaje B sobre la resistencia 3. Y ahora, ¿cuántas variables tengo? ¿Cuántas variables tengo en esta ecuación? En estas dos ecuaciones. Pues ahora tendría dos. ¿Qué serían? El voltaje en A y el voltaje en B. Si se dan cuenta, las dos aparecen en las dos ecuaciones. ¿Qué podría hacer si tuviera valores? Pues simplemente sustituyo valores de voltajes o de resistencia. No, más bien, despejo valores, por ejemplo, en esta ecuación, puedo despejar para obtener el valor de B, y ese resultado lo puedo aplicar en sustituir en esta ecuación. O aplica lo que les comentaba. Utilizar el análisis de Gauss-Jordan, el método de Gauss-Jordan, para solución de ecuaciones lineales. Cualquiera de los dos métodos igual. Bien, jóvenes, esa sería la forma en que se haría análisis nodal en un circuito. Como vemos, pasamos de tener 3 variables a solamente 2. Se redujo una ecuación. Si empezamos a ver circuitos más grandes, veremos que esas ecuaciones se pueden hacer todavía más. Bueno, ecuaciones que pueden ser mucho más grandes, pueden acabar solamente en algo más pequeño. En este caso, pues ya nos ahorramos una. Ya es un
gran paso. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas, preguntas con este análisis? No. Ok, vamos a hacer un ejercicio para ver un poquito mejor cómo se realiza este análisis. ¿Puedo borrar ¿puedo borrar todo esto? Sí. Recuerden que estamos usando Zoom, así que en unos 3 minutos se va a salir el video. Si sale, por favor, vuelvan a entrar utilizando el mismo link. Tenemos el siguiente. Tenemos este circuito. Y está compuesto por una resistencia de 2 ohms, 4 ohms, 6 ohms y dos fuentes de corriente de 5 y 10 amperes respectivamente. Hay que aplicar análisis de circuito para saber el voltaje en 2 nodos. En este caso, ¿cuántos nodos tenemos ahí? También 3. Igual, serían 3. Voy a llamar a este el nodo 1, el nodo 2 y todo eso sería el nodo 3. Yo quiero colocar mi nodo de referencia. ¿Dónde quedaría mejor? El de abajo. Efectivamente, el de abajo. De hecho, muchos de los circuitos que van a realizar en el banco de ejercicios ya van a tener una referencia. En caso de que no la coloquen, pues bueno, siempre se coloca abajo. Muy bien, ya tienen esa parte. Y nos falta colocar el sentido de las corrientes. Empecemos primero con el nodo 1. Sé que como es una fuente de corriente, la corriente va a entrar al nodo. Esa corriente tiene valor de 5 amperes. Directamente lo colocamos. La corriente que pasa por la resistencia 2 va, va entrando. Aquí lo colocamos y lo llamaré I1. I2 sería igual a esa resistencia. Recuerden que como esa resistencia absorbe, la corriente pasaría por este lado. Sigo con esta resistencia.
esta resistencia tiene esa corriente, pasa por aquí y también vuelve a entrar a mi nodo. Aquí este nodo, pues sabemos que esa corriente de 5 amperes entra por acá. Por lo tanto, aquí tendríamos el valor de 5 amperes. Esta corriente de 10, pues bueno, también entra por acá. Tendremos 10 y aquí absorbe y tendremos aquí la corriente 3. Y con eso ya tendríamos las corrientes de cada uno de los elementos. Si hacemos el análisis, para, por ejemplo, para el nodo 1, ¿cuál sería la ecuación? Y vemos, bueno, tenemos que cuántas corrientes entran y cuántas corrientes salen en el nodo 1.